Bienvenidos a todos, mi nombre es Silvia Vallay Negrete, estudiante de la Universidad Domingo Sabio, y este es un nuevo video. Un poder opresor, un pueblo luchador, una revolución inspiradora. Buenas, como dice en el título, hoy hablaremos sobre la Revolución Nacional de 1952, sus aspectos positivos y negativos. Este hecho fue uno de los más importantes para Bolivia en el siglo XX. Se dice incluso que con este hecho fue que Bolivia entró al siglo XX. ¿Por qué fue tan importante? Bueno, marcó la diferencia que había, se acabó con el estado excluyente en el que vivíamos, dominado por una pequeña minoría, que era la oligarquía minera, en el que se dejaba de lado a toda la gran población, que era más del 70%, que estaba conformada por indígenas, por obreros, por campesinos, mayormente analfabetos todos, porque no tenían derecho al estudio, no tenían derecho a la educación, mucho menos al voto, al igual que las mujeres. Entonces era un estado totalmente nefasto, era un estado excluyente, era un estado de desigualdad que estaba tremendamente mal, y gracias a esta revolución se ha suscitado muchos cambios. Esta revolución empieza desde 1946. No fue un hecho que fue en 2-3 días y revolucionó a todo un país. Esto fue la acumulación de ya mucha explotación, de mucho maltrato, de una crisis económica y social y política tremenda que explotó en 1952, exactamente el 9 de abril. Los antecedentes que tenemos empiezan desde la Guerra del Chaco, en el que Bolivia entró en lo que se llamó la Gran Depresión y suscitó una crisis económica, social y política, en el que también se dejó ver toda la delimitación económica y política que tenían los partidos oligárquicos que dominaban el país en este periodo de tiempo. En la Guerra del Chaco, los que fueron a defender todo el sector, que era en mayoría indígena, obreros, campesinos, de todos los departamentos del país que fueron a ayudar, que fueron a combatir, en esta convivencia hubo un intercambio de situación, de ideales, en el que se dieron cuenta que no eran los únicos afectados, sino que este tema, esta atrocidad que vivían día a día, esta injusticia, era algo que se estaba dando en todo el país. Y además que era en la mayoría, esto llamaba urgencia un cambio, necesitaba Bolivia un nuevo cambio. Y es así que con ayuda del Partido Nacionalista Revolucionario, que fue el MNR, se dio en 1951 el último proceso electoral que iba a terminar con esta democracia excluyente, con toda esta situación injusta que se estaba viviendo. Con el binomio de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, se dio que ya ganaron las elecciones y debían entrar al poder, pero no fue así, sino que el poder que estaba en ese tiempo, con el presidente Mamerto Urriola-Gotia, se negó a ceder, a entregar el poder al partido del MNR, y se lo entrega en cambio a las Fuerzas Armadas. Aquí ya fue otro complot, y esto fue lo que ya rebalsó el vaso a esta clase obrera, y así fue que el 9 de abril de 1952 el pueblo se armó en armas y salieron a luchar por sus derechos, salieron a luchar por toda esta desigualdad que se había dado en el país, y logran vencer al ejército del país. Así fue como ya entra en el poder Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, el partido del MNR, y empiezan con los aspectos positivos que veremos ahorita, que son 4. La reforma agraria, que fue una de las más importantes, la reforma educativa, el voto universal y la nacionalización de las minas, además de unos cuantos aspectos más, como por ejemplo la creación de la COP y de la Comibol, que era que se encargaba de la minería. ¿Qué podemos rescatar? ¿Por qué son estos aspectos positivos? ¿De qué se tratan? Empecemos con el voto universal. Habíamos hablado de que estábamos en un
estado excluyente en el que no podían votar ni las mujeres ni los pobres, en términos más simples, mucho menos los analfabetos, que eran la gran mayoría de los campesinos y los indígenas. Entonces solamente era una pequeña minoría la que podía votar, los ricos, los que estaban en el poder. Gracias al voto universal se da que todos los ciudadanos bolivianos tienen el derecho al voto. Se convierte en algo universal que tanto mujeres como hombres, campesinos, sea pobre, sea rico, sea sin importar el sexo, condición económica, social o política, tenían el derecho a voto y podían votar. Esto fue un gran cambio en el aspecto positivo y acabó con toda esta desigualdad de que solamente una pequeña parte podía ejercer ese derecho al voto. Como siguiente punto tenemos lo que fue la reforma agraria. Con la reforma agraria se dio el fin al latifundio, bajo el principio de la tierra es de quien la trabaja. En Bolivia se vivía una fuerte dominación, dependencia y desigualdad en el tema del territorio de tierra. Solamente eran de esta clase dominante, esta clase rica, y los campesinos, los indígenas trabajaban casi a gratis o con un sueldo totalmente mínimo. Y gracias a esta reforma agraria es que ya ellos dejan de ser servidores, de ser simples siervos y se convierten en propietarios de su propia tierra, en el que producían para su propia subsistencia, para su autoconsumo. Luego tenemos la reforma educativa, que al igual que en el tema del voto, no era para todos. La educación era solamente de unos pocos, de los privilegiados, de los ricos, la clase dominante, los que estaban en el poder. Los campesinos, los obreros, los mineros no tenían este derecho. Entonces, gracias a esta reforma educativa se fomenta la alfabetización, la información de la cultura y se expande esta educación a todos los pueblos. Y por último tenemos la nacionalización de las minas, que eran de lo que dependía la situación económica del país. Esto estaba dando por 3 grandes empresas que no estaban a control del gobierno, sino eran empresas privadas de los llamados varones del estaño, que eran los personajes más ricos del país en ese tiempo, que fue Patiño, Aramayo y Holchit. Estas 3 empresas pasaron a la administración del Estado y eso significó un gran cambio, o esperaba significarse un gran cambio. Ahora vamos con los aspectos negativos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo malo que se ve acá? Si bien el movimiento nacionalista revolucionario entró con la finalidad de defender los derechos, defender todo el bienestar del pueblo indígena, del pueblo campesino, en el proceso se fue manchando de avaricia, se fue manchando de ese egoísmo de querer solamente para ello, y como todos los partidos entraron simplemente terminaron convirtiendo el hecho del poder para su propia conveniencia. Entonces, por ejemplo, en la nacionalización de las minas, que se esperaba que fuera un gran cambio, ya que había producido un increíble aumento económico para estos señores, que fueron los varones del estaño, se esperaba que la economía aumente en el país, pero no fue así. Aparte que perdimos mucha plata con todo lo que se les entregó a los varones, porque se les compró las minas, nos entregaron unas minas que ya estaban en pésimas condiciones, que ya no tenían el mismo desempeño y que no funcionó. Además, faltó industrialización, faltó modernización en parte del Estado, y esto redujo todo, lo que provocó que para 1956 se dé lo que fue la mayor inflación de Bolivia, esta hiperinflación, este déficit que hubo, y bueno, que ya terminó con muchos peores antecedentes, como que tuvimos que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y someternos a los requerimientos que decía esta. Entonces fue así que también se dio estos aspectos negativos. Además, en lo que fue la reforma agraria, que fue un gran avance en el tema del fin del latifundio,
También hubo un aspecto negativo, y este fue que en lo que fue ya la repartición de tierra, hubo un tremendo, no fue un incremento, fue una debilitación del sistema agrícola. En vez de que se produzca mucho más debido a que ya estaban más familias trabajando, se redujo increíblemente el tema del producto agrícola, en el que ya se esperaba que los alimentos aumenten, que estén a un precio más accesible, pero por el contrario, no hubo una producción, no hubo alimento, no hubo tampoco este precio reducido de los alimentos, y entonces este también fue un aspecto negativo que no llevó a algo bueno. Y así es como podemos ver que también hubo aspectos negativos en esta revolución. Si bien dejaron de lado este estado de excluyente, también tuvo sus errores, como todos los partidos lo han tenido, y que no se obtuvo el éxito que deseado. Muchísimas gracias, ese fue el video de hoy.